Amigos, buenos días. Estamos acá en una transmisión especial desde la COP20. Se inició ya la Semana de Líderes. En el marco de esta reunión están presentes diversas personalidades y entre ellas la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, con quien tenemos el gusto de conversar hoy. Ministra, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Ministra, quisiera conversar con usted sobre las acciones que emprende el MIDIS en el marco de esta cumbre tan importante de la COP en el cuidado del medio ambiente. Bueno, uno de los temas fundamentales como parte de los retos que tenemos de enfrentar el cambio climático es continuar reduciendo la pobreza. En ese sentido, es fundamental luchar contra los efectos del cambio climático para evitar sequías, para evitar que nos quedemos sin agua, ya que ese es un tema central para la seguridad alimentaria, para continuar reduciendo el porcentaje de desnutrición crónica infantil en nuestro país, que hoy nos saludamos por estar en 14.1%, pero eso no significa que nos quedemos con las manos cruzadas. Tenemos una meta de llegar al 10%, porque detrás de cada cifra hay muchos niños que esperan que nosotros sigamos trabajando por esta reducción. Tenemos varias acciones. Una de ellas está vinculada con la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria a través del programa Haku Wiñay, donde llegamos a través de diferentes técnicas y asistencia técnica, primero para mejora de vivienda saludable, para que nuestros niños y niñas consuman agua segura, para el manejo de residuos sólidos, cuidando el medio ambiente, además diversificación de la producción. Antes las familias que estaban en las zonas altoandinas tenían una pequeña producción, por ejemplo, de tubérculos o de vegetales. Hoy, desde la intervención con Haku Wiñay y a través de Foncodes, las familias ya tienen el doble o el triple de producción. Lo primero para su consumo y el de su familia, y luego para venta, de tal manera que hagamos más sostenible esta salida de la pobreza. Un segundo tema que es fundamental es promover el uso de agua segura, el uso de agua clorada. Y en ese sentido también, como segundo tema, tenemos un compromiso enorme con el Ministerio de Vivienda de llegar a las zonas más alejadas. Estamos con una inversión de 210 millones de nuevos soles que nos ha transferido el Ministerio de Vivienda para que a través de Foncodes implementemos en más de 780 distritos de nuestro país, los más pobres de zonas rurales, un sistema de mejora, operación y mantenimiento de los tanques para el agua clorada en estas comunidades. Son más de 700.000 personas, peruanos y peruanas, que se van a ver beneficiados con este sistema mejorado de cloración de agua que permita que nuestros niños no caigan en desnutrición. Solo como un dato, cuando no tenemos agua clorada, podemos hablar que 30 niños caen en desnutrición crónica infantil. Cuando tenemos agua clorada, pues por otros factores, 6 niños solo caerían en desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, el consumo del agua segura, del agua clorada, es fundamental. Este es un programa, disculpe ministra, sí, ya se viene implementando entonces. Justo acabamos con la última inyección de recursos y la autorización por decreto de urgencia. Se nos han transferido 210 millones, ya hemos firmado convenios con 16 núcleos ejecutores y el trabajo ya comenzó. Ya comenzó en más de 780 distritos, como lo he mencionado, pero además un tema fundamental es que se trabaja con la comunidad a través de la formación de los núcleos ejecutores y son ellos quienes supervisan la implementación. Un tercer tema que me parece también importante resaltar está vinculado con el trabajo que hacemos a través de Compras a Mi Perú. Es un programa que tenemos ya desde hace algunos años, con mucho impulso durante el presente gobierno, para comprar a las micro y pequeñas empresas. ¿Pero qué compramos? En este caso, el Ministerio de Educación nos encargó a principios de año la confección de más de 110.000 kits de carpetas. Estas carpetas las compramos y se adquieren a través de las micro y pequeñas empresas. Estas micro y pequeñas empresas compran madera legal, madera certificada en muchos de los casos, de tal manera que contribuimos a la conservación de los bosques, al uso adecuado, ¿sí?, de la madera y sobre todo con certificación o con acreditación que la madera es legal. Ya hemos comenzado la distribución en el mes de noviembre de las más de 110.000 carpetas, que implicó un trabajo con más de 440 micro y pequeñas empresas. Eso significa que además de contribuir con un manejo adecuado de los bosques, contribuimos también con generación de empleo, con inyección y dinamismo a las micro y pequeñas empresas, y para el próximo año tendremos una inversión similar para llegar nuevamente a más de 100.000
100.000 adquisiciones de kits de carpetas que involucran este año a 8 departamentos y el próximo año a 8 departamentos Ministra, más. entonces los programas sociales tienen ese componente que va de la mano con el cuidado del medio ambiente. Así es, los programas sociales primero están vinculados directamente con la protección al medio ambiente, con el cuidado, con la mitigación a los efectos del cambio climático, porque está directamente relacionado con la reducción de la pobreza y el desarrollo. Pero además, los programas sociales tienen este componente de desarrollo permanente, de tal manera que no nos quedamos solo con la transferencia monetaria para el desarrollo de capital humano, que es fundamental, sino que continuamos en una línea de trabajo para que estas familias que reciben transferencias condicionadas del programa Juntos, por ejemplo, se involucren, se incorporen a programas de generación de oportunidades económicas que les permita salir sostenida y sustentablemente de la pobreza. Ahora, ministra, el Fondo Monetario Internacional ha expresado su reconocimiento al el manejo que se hace en el estado de los programas sociales. ¿Me puede contar un poco la experiencia vivida en Vinchos? Sí, claro. Efectivamente, tuvimos la visita de la señora Christine Lagarde la semana pasada, que estuvo además con la primera dama, el ministro de Economía y Finanzas, visitando Vinchos justo para conocer la experiencia que te acabo de comentar. Las madres del programa Juntos, el programa Juntos tiene 9 años y es un programa de desarrollo de capital humano. ¿Qué significa? Que apostamos porque la madre incorpore dentro de su permanente práctica o costumbre el que tiene que llevar a los niños a los centros de salud y a la escuela. ¿Eso es para qué? Para que el niño no caiga en desnutrición, pero además termine el sistema escolar. Pero ahí no nos quedamos, sino que la involucramos a la familia en programas de generación de oportunidades económicas. Entonces, estas mismas madres del programa Juntos, que además tienen una capacitación en educación financiera, que se han incorporado al sistema financiero con una cuenta en el Banco de la Nación, pero además tienen una tarjeta de débito. Con esa tarjeta de débito retiran dinero, ahorran, ¿no? Se incorporan al programa Hakuwiñay, que es este programa de generación de oportunidades económicas, donde se le da técnicas en su propio hogar para mejorar su vivienda, para manejo adecuado del agua con la cloración, para manejo de residuos sólidos, técnicas de riego, diversificación de su producción, pero además pueden competir en el concurso de negocios inclusivos, a las cuales se hacen acreedores a un fondo. Una vez que ganan ese fondo, ellas pueden comenzar, por ejemplo, tenemos experiencias de venta de panes, tenemos experiencia de venta de cuyes, tenemos experiencia de venta y producción de lechugas, de tal manera que eso que producen, primero lo consumen para continuar reduciendo la desnutrición y garantizando una adecuada alimentación y nutrición, pero además ya tienen un ingreso que les permite salir sostenidamente de la pobreza. Entonces, lo que ha visto en la práctica el Fondo Monetario a través de su directora general es cómo estamos trabajando de manera articulada entre programas sociales, pero además con otros sectores, como el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que pone las plantas, los reservorios de agua que van a permitir canalizar el agua para estas pequeñas parcelas o chacras que tienen nuestras familias usuarias de los programas sociales. Esa es la principal característica, ¿no?, de los programas sociales, que hay una verdadera articulación, o sea, no se hacen esfuerzos aislados. No, definitivamente, por ejemplo, con el tema de cocinas mejoradas, si me permites, nosotros llegamos a la vivienda de las familias de Juntos. Estas familias trabajamos con ellas para la mejora de su vivienda y ponemos una cocina mejorada. Pero esa cocina mejorada está trabajada de la mano y articulada con el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros ya tenemos hoy más de 59.000 usuarios del programa Hakuwiñay, donde tenemos 59.000 viviendas con 59.000 cocinas mejoradas. Pero, por ejemplo, Energía y Minas además viene implementando más de 86.000 cocinas mejoradas. Ya tenemos en lo que va del gobierno más de 130.000 familias con cocinas mejoradas. Trabajamos con agricultura, nos damos la mano a los sectores porque nos centramos en la persona y en el ciudadano. Aquí no es la labor de un sector, de un gobierno regional o de un gobierno local, es todos juntos trabajando por el niño, por la niña, por la madre, por el ciudadano y ciudadana peruana, para que tengan acceso a todas las oportunidades y sobre todo acceso a servicios básicos que son los más importantes a nivel nacional. Ministra, las Naciones Unidas ha expresado que es
importante tomar acciones por el cambio climático, porque si no, no se va a poder reducir la pobreza a nivel mundial. ¿Comparte esa percepción? Totalmente, y parte de las acciones que venimos realizando desde los diferentes sectores a nivel intergubernamental, pero también con la participación de la sociedad civil y los organismos no gubernamentales, venimos sumando en este esfuerzo y siendo conscientes. Y nosotros vemos no solamente el debate que se ha dado la semana pasada aquí en la sede de la COP20, sino en Voces por el Clima, a quien también aprovecho para invitar a todas las familias que lleven a sus niños. Realmente todos podemos contribuir a reducir los efectos del cambio climático, apagando las luces, no dejando correr el agua, no botando el aceite cuando lavamos las sartenes, cuidando nuestros mares. Uno de los temas de mayor reflexión está en cuánto tiempo puede demorar el que nosotros echemos una botella de plástico al mar. 500 años. 500 años toma el que esa botella se desintegre. Por lo tanto, imagínense el daño que estamos haciendo cada uno de nosotros si es que no tomamos esas medidas y, sobre todo, no educamos a nuestros niños para que no lo hagan. Así que todos somos partícipes y eso va a permitir, evidentemente, que continuemos avanzando juntos con la reducción de la pobreza en el mundo y la mejor nutrición en nuestro país. Bueno, ministra, a mí me queda agradecerle. Estuvimos con la ministra Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Nosotros vamos a una pausa, no se mueva. Las especies marinas están en riesgo de desaparecer para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. ¡Únete! Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
diciembre del 2014, los ojos del mundo se concentrarán en el Perú. Más de 15.000 personas de 195 países, entre expertos, políticos y diversas organizaciones, llegarán a nuestro país para debatir sobre uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad, el cambio climático. En el año 2014, el Perú será sede de la COP20, la conferencia más importante sobre cambio climático en el planeta, convirtiéndose así en el segundo país en Sudamérica, después de Argentina, en organizar un evento de esta magnitud. La historia de las COP o Conferencia de las Partes se remonta a 1992, cuando más de 155 países firmaron el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para luchar contra la degradación ambiental. A partir de 1995, los países que firmaron ese convenio se reúnen todos los años en la Conferencia de las Partes, donde se negocian y establecen compromisos para enfrentar el cambio climático. Desde ese año se han organizado 19 COPs, la primera en Berlín y la última en el año 2013 en Varsovia, Europa. Las COP han tenido un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático. Su primer logro clave fue la firma del Protocolo de Kioto, que estableció compromisos para que todos los países firmantes redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero. El primer periodo de compromisos del Protocolo de Kioto venció en el año 2012, y es ahora el equipo de la plataforma de Durban el que deberá establecer nuevos compromisos vinculantes para el mundo, que entrarán en vigencia a partir del 2020, cuando venza el segundo periodo del Protocolo de Kioto. La negociación en cada una de las COPs es ardua y compleja. Los países se agrupan en bloques esperando lograr consensos. Para alcanzar estos acuerdos, el rol del país anfitrión es clave. Es el que mide y articula las propuestas. El reto es grande, pero la oportunidad para posicionar a nuestro país como un protagonista privilegiado y comprometido en la lucha contra el cambio climático es mayor. La meta es conseguir un acuerdo ambicioso y vinculante, que no se limite a negociar la cantidad de emisiones contaminantes, sino que implique transformar economías y promover el desarrollo sostenible. Las COPs transforman a los países que las acogen. La organización de este tipo de eventos moviliza a miles de personas, empresas, organizaciones y medios de comunicación. Mientras las delegaciones y expertos negocian, se organizan también una serie de eventos paralelos, como conferencias, seminarios y veladas culturales. Se calcula que durante esos días, los beneficios económicos que ingresarán al país superarán los $50 millones. Empezó la cuenta regresiva. La COP20 en Lima será pronto una realidad. La temperatura del mar y el 30% de las especies marinas está en riesgo de desaparecer para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. ¡Únete! Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En diciembre del 2014, los ojos del mundo se concentrarán en el Perú. Más de 15.000 personas de 195 países, entre expertos, políticos y diversas organizaciones, llegarán a nuestro país para debatir sobre uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad, el cambio climático.
En el año 2014, el Perú será sede de la COP20, la conferencia más importante sobre cambio climático en el planeta, convirtiéndose así en el segundo país en Sudamérica después de Argentina en organizar un evento de esta magnitud. La historia de las COP o Conferencia de las Partes se remonta a 1992, cuando más de 155 países firmaron el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para luchar contra la degradación ambiental. A partir de 1995, los países que firmaron ese convenio se reúnen todos los años en la Conferencia de las Partes, donde se negocian y establecen compromisos para enfrentar el cambio climático. Desde ese año se han organizado 19 COPs, la primera en Berlín y la última en el año 2013 en Varsovia, Europa. Las COP han tenido un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático. Su primer logro clave fue la firma del Protocolo de Kioto, que estableció compromisos para que todos los países firmantes redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero. El primer periodo de compromisos del Protocolo de Kioto venció en el año 2012. Y es ahora el equipo de la plataforma de Durban el que deberá establecer nuevos compromisos vinculantes para el mundo, que entrarán en vigencia a partir del 2020 cuando venza el segundo periodo del Protocolo de Kioto. La negociación en cada una de las COPs es ardua y compleja. Los países se agrupan en bloques esperando lograr consensos. Para alcanzar estos acuerdos, el rol del país anfitrión es clave. Es el que mide y articula las propuestas. El reto es grande, pero la oportunidad para posicionar a nuestro país como un protagonista privilegiado y comprometido en la lucha contra el cambio climático es mayor. La meta es conseguir un acuerdo ambicioso y vinculante, que no se limite a negociar la cantidad de emisiones contaminantes, sino que implique transformar economías y promover el desarrollo sostenible. Las COPs transforman a los países que las acogen. La organización de este tipo de eventos moviliza a miles de personas, empresas, organizaciones y medios de comunicación. Mientras las delegaciones y expertos negocian, se organizan también una serie de eventos paralelos, como conferencias, seminarios y veladas culturales. Se calcula que durante esos días los beneficios económicos que ingresarán al país superarán los $50 millones. Empezó la cuenta regresiva. La COP20 en Lima será pronto una realidad. Estamos aumentando la temperatura del mar y el 30% de las especies marinas está en riesgo de desaparecer para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Aumentando la temperatura del mar y el 30% de las especies marinas está en riesgo de desaparecer para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estamos aumentando la temperatura del mar y el 30% de las especies marinas está en riesgo de desaparecer para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas.
sobre cambio climático. Estamos aumentando la temperatura del mar y el 30% de las especies marinas está en riesgo de desaparecer para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. ¡Únete! Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio. Amigos, retornamos con el programa. Estamos en una transmisión especial desde la COP20. Se inició ya el segmento de alto nivel. Están personalidades como el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. También está el presidente de la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas, Sam Kutesa, y presidentes como Evo Morales. Ahorita, en estos momentos, se está desarrollando una sesión plenaria. Dentro de las palabras que ha mencionado el secretario general de las Naciones Unidas, ha enfocado o ha hecho énfasis en dos asuntos. El primero está en fortalecer el Fondo Verde. Esta iniciativa nació en el 2010 en México y tiene pues como objetivo recolectar una cantidad muy importante de dinero. Se habla de 100.000 millones de dólares al 2020. Hay una contribución ya de 10.000 millones de dólares, la primera contribución, y esto pues orientado al financiamiento de proyectos orientados a mitigar los efectos del cambio climático. ¿Y por qué ha enfatizado el tema del Fondo Verde? Porque ha señalado que esto es vital para poder desarrollar una agenda post-desarrollo 2015. Si no se toman acciones contra el cambio climático, ha referido esta alta autoridad, será muy difícil combatir eficazmente la pobreza en el mundo, y más bien esta podría recrudecer, ya que todos lo sabemos, hay glaciales que se están derritiendo, el agua del mar está aumentando, hay muchos trastornos climáticos, hay sequías, y eso pues redunda y afecta sobre todo a la población más pobre. El presidente Evo Morales también en su exposición ha resaltado la importancia de orientar los esfuerzos para las poblaciones más vulnerables, ¿no? Precisamente las poblaciones que viven en pobreza, las poblaciones que viven en zonas alejadas como zonas de montaña. Otro aspecto importante es que el ministro Manuel Pulgar Vidal, que es presidente de la COP, el Perú tiene la presidencia de la COP hasta diciembre del próximo año, pues él ha referido que las negociaciones no van a terminar aquí en la COP. Aquí se van a sentar las bases para un borrador que va a servir de línea de trabajo para la aprobación de un acuerdo vinculante global climático para el 2015 en París. Y también ha referido pues que a lo largo del 2015 el Perú va a presidir una serie de reuniones de negociación para poder poner énfasis, ¿no?, en puntos muy claves como es el tema de las contribuciones. ¿Y qué son las contribuciones? Las contribuciones son los compromisos concretos que hacen los países en desarrollo y en vías de desarrollo para mitigar los efectos del cambio climático en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero, que es pues uno de los problemas más álgidos en este tema pues del cambio climático. Otro aspecto importante es el número de delegaciones que están presentes aquí, pertenecientes a 194 países miembros de la Convención del Cambio Climático. Más o menos Lima está recibiendo un aproximado de 12.000 visitantes. Y se espera que en las próximas horas esto se incremente,
porque todavía faltan llegar algunas personalidades como el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, ¿no? Esta alta autoridad va a sostener reuniones con el ministro Manuel Pulgar Vidal y con el presidente de la República, Ollanta Humala Taz. Otro aspecto que me gustaría resaltar, amigos, es que se incide mucho en tocar una agenda de cambio climático, una agenda ambiental, y se ha destacado el compromiso, el ímpetu de los países de realmente llegar a acuerdos concretos, ¿no? Y se ha resaltado también el liderazgo del Perú en las negociaciones y en este forjamiento de la confianza. El Perú ha sido capaz de forjar una confianza entre los países partes de la convención, y esto es un elemento clave para poder llegar a un acuerdo climático global de consenso. Otro aspecto relevante es que de manera paralela se está llevando pues las voces por el clima, y allí hay una abierta participación de la sociedad civil, de las comunidades nativas presentes también aquí en la COP. Tienen ellos un espacio especial, se ha hecho sentir su voz, y en Voces por el Clima pues vemos el desarrollo por sectores de las acciones que hace el gobierno en agricultura, en ambiente, en una serie de aspectos para la mitigación del cambio climático. Amigos, nosotros estamos aquí en una transmisión especial. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información.